Hola, soy Antonio Pérez. En mi canal exploramos todo sobre el mundo de los autos. Continúa viendo este video para descubrir el tema de Hola a hoy. todos, bienvenidos a mi canal. En el video de hoy, les voy a mostrar cómo cambiar los discos de freno en un Renault Logan con nuestras propias manos. A lo largo del tutorial, les explicaré paso a paso el proceso, desde las herramientas que necesitaremos hasta los consejos prácticos, para asegurarnos de que todo salga bien. Si alguna vez has pensado en hacer este tipo de mantenimiento tú mismo, este video es para ti. Vamos a empezar. En los coches Renault Logan los frenos de disco están instalados solo en las ruedas del eje delantero. Los frenos traseros son de tambor. El proceso de sustitución se muestra en el video a continuación. Herramientas y materiales que se necesitarán para el trabajo. Nuevo disco de freno Bosch carraca dinamométrica, martillo, cepillo metálico, un pequeño trozo de cuerda o un trozo de alambre, llave de impacto tamaño 17, o llave de vaso tamaño 17, Torx 18, o llave multiusos 18, discos de freno nuevos. Gato, punta Torx T40, destornillador, lubricante en spray para cobre, proceso de sustitución en el Renault Logan con una llave de rueda o una cabeza hueca, 17, con un destornillador, afloje los tornillos de fijación de la rueda. ¿Qué radio de neumáticos es mejor, 14 o 15? Prepara el gato. Recomiendo utilizar un gato hidráulico en lugar del gato de fábrica. Retire el eje delantero del vehículo utilizando un gato. Retire el eje delantero. Retire los tornillos de las ruedas y las ruedas. Con una llave inglesa o una cabeza hueca de carraca de 18, afloje los dos tornillos que sujetan la pinza de freno al muñón de dirección y retire la pinza. Para evitar dañar el latiguillo de freno, suspenda la pinza del muelle del amortiguador con una cuerda o alambre. La cuerda o alambre debe ser lo suficientemente fuerte como para soportar el peso de la pinza de freno. Con una broca Torx T40, desatornilla los dos tornillos que sujetan el disco al buje. Lee más sobre cómo sustituir el rodamiento del buje delantero. Tuve que comprar una pieza como esta, mi kit no la tenía. Ten cuidado, es muy fácil romperlo. Quita y opcionalmente sustituye las pastillas de freno delanteras. Lee más sobre cómo elegir las pastillas de freno delanteras. Retire la placa. Esto suele ser difícil de hacer, como el disco se calienta durante el funcionamiento, con el tiempo se pegará al buje. Si el disco no sale, golpee suavemente la zona de montaje del buje de la rueda con un martillo e intente extraer el disco de nuevo. Si el disco no puede extraerse de esta manera, vuelva a enroscar los pernos del conjunto de la pinza en su sitio y apriételos firmemente. Cuando estén apretados, los pernos se apoyarán contra la superficie del disco en el lado opuesto y comprimirán el disco. Utilice un cepillo metálico para rectificar la superficie del buje donde se asienta el disco. Más información sobre la sustitución del buje trasero. Lubrique el asiento del disco con una pequeña cantidad de grasa. Instale el nuevo disco de freno y atorníllelo en su lugar. Listo. A continuación, monte la pinza. Vuelva a montar en orden inverso, monte la pinza de freno y la rueda. El procedimiento descrito es el mismo para el disco de freno izquierdo y el derecho. Consejos y notas. Como se ha mencionado anteriormente, es importante lubricar la superficie de asiento del buje para asegurar un buen ajuste al buje, lo que reducirá las vibraciones y evitará que el disco se atasque. Esto hará que sea mucho más fácil quitar el disco la próxima vez. A veces puede resultar difícil extraer la pinza del disco porque las pastillas de freno están apoyadas en el disco. Para solucionar este problema, utilice un destornillador para empujar el cilindro maestro ligeramente hacia atrás, si está sustituyendo las pastillas de freno delanteras. Todavía tendrá que hacer esto para sacar las pastillas de la pinza. Después de la instalación,
pise el pedal del freno unas cuantas veces antes de conducir con el motor en marcha para asegurarse de que las pastillas están presionadas contra el disco. Al sustituir los discos de freno, se recomienda cambiar las pastillas de freno al mismo tiempo, de lo contrario tendrá que soportar el proceso de roce de la superficie de las pastillas viejas contra el disco nuevo. En este caso, antes de desmontar la pinza, retire primero las pastillas de freno viejas y limpie el asiento de las pastillas de freno con un cepillo metálico. Al mismo tiempo puedes limpiar y lubricar las guías de la pinza. ¿Cuándo hay que cambiar los discos de freno? Sobre la base de la inspección y el diagnóstico del sistema de frenos, la necesidad de sustitución se determina en los siguientes casos: diversos tipos de daños en el disco. Si hay arañazos, cortes o grietas en la superficie del disco, debe ser sustituido. Si el disco está deformado y, además, se aprecian estrías debido al desgaste irregular de las pastillas de freno, rebote del volante o del pedal de freno, traqueteo al frenar. Esto suele deberse a los dos primeros puntos e indica la necesidad de un diagnóstico urgente de los frenos. El grosor del disco es inferior al valor mínimo admisible. Para los coches con motores K7J y K7M es de 10,6 milímetros, K4M, 20,7 milímetros. Incluso si solo un disco está fuera de tolerancia, ambos discos deben ser reemplazados. Mida el grosor con un calibre, y mida en varios lugares, ya que el desgaste del disco puede ser desigual. Rectificado de discos de freno: en algunos casos puede ser necesario rectificar los discos de freno para corregir pequeños defectos. Antes de realizar esta operación, debe evaluarse si reducirá el grosor del disco de freno por debajo de los valores mínimos permitidos. También es importante medir el grosor de los discos después del reafilado. Comprobación e inspección del sistema de frenos. Compruebe el estado del líquido de frenos, reapretar y ajustar el freno de estacionamiento, compruebe el tambor del freno trasero. Y sustitúyalo si es necesario, puede que no necesite un extractor de frenos. Compruebe y, posiblemente, sustituya las pastillas de freno traseras. Con unos conocimientos mínimos de cerrajería, puede realizar fácilmente la operación de sustitución de los discos de freno. Vale la pena combinarla con el mantenimiento de los frenos del coche, ya que la inspección adicional y la sustitución de mecanismos y piezas que garantizan la seguridad del tráfico no serán superfluas. En conclusión, cambiar los discos de freno en un Renault Logan es una tarea que puedes realizar tú mismo con las herramientas adecuadas y un poco de paciencia. Siguiendo los pasos que hemos revisado, no solo ahorrarás dinero en mano de obra, sino que también ganarás confianza en tus habilidades mecánicas. Recuerda siempre verificar que todo esté bien instalado y realizar un test de conducción para asegurarte de que los frenos funcionen correctamente. Mantener tu vehículo en buen estado es fundamental para tu seguridad y la de los demás en la carretera. Hasta la próxima.